El siguiente video responde a la pregunta número 2 del primer parcial de Ciencia de los Materiales. Esfuerzo cizallante crítico. Este es un esfuerzo de corte necesario para poder deslizar las dislocaciones en un cristal. Lo podemos medir a través de un ensayo de tracción en un monocristal. Se va a llamar crítico cuando es suficientemente elevado como para permitir el deslizamiento de las dislocaciones. Estas orientaciones las podemos obtener a través de experiencias de difracción de rayos X. Vamos a conocer también lo que es la fluencia del material y vamos a ver lo que es la deformación plástica, pero antes de entrar a este término vamos a ver un breve pantallazo de lo que es una deformación elástica. Una deformación elástica es cuando tenemos una pieza de metal que va a ser sometida a una fuerza de tensión uniaxial, produciendo que el material se deforme, el metal se deforme. Cuando esta fuerza deja de ser aplicada, vemos que el metal vuelve a sus dimensiones originales. En cambio, en la deformación plástica, acá sí va a ocurrir una deformación permanente, y entra en juego lo que es el concepto de esfuerzo cizallante mínimo o crítico, que este esfuerzo debe ser superado para que ocurra dicha deformación. Bueno, la siguiente imagen es un esquema para calcular el esfuerzo cizallante crítico resuelto, donde tenemos un cilindro que se le aplica una fuerza P en un área inicial. Está formada por dos ángulos, el ángulo phi, que está definido por la fuerza P y la normal, y como vemos, el ángulo alfa, que está definido por la fuerza P y una dirección de deslizamiento perpendicular a la normal. El concepto de plano de deslizamiento lo vamos a ver más adelante. La ley de Smith. ¿Qué es la ley de Smith? Estas son las diferencias entre el comportamiento de los metales que van a tener estructuras cristalinas distintas. Esta ley nos va a permitir conocer lo que es la fuerza necesaria para producir el deslizamiento, es decir, o sea, la fluencia del material en planos compactos, pero en metales de un solo grano. En la siguiente imagen tenemos un cilindro donde se le aplica una fuerza P en un área inicial. Está formada por dos ángulos, el ángulo lambda, que medimos este ángulo con respecto al deslizamiento, y el ángulo phi, que con respecto al deslizamiento trazamos una normal perpendicular al mismo. Estos dos ángulos no tienen que ser 90, porque ¿qué pasa si lo serían? El esfuerzo cortante resuelto crítico va a ser el esfuerzo que se requiere para que ocurra el deslizamiento, por lo que si el deslizamiento ocurre ocasionando que el material se deforme, pero de una manera plástica, cuando el esfuerzo es aplicado, va a producir un esfuerzo cortante que va a ser igual al esfuerzo cortante crítico. Esto que estoy hablando lo voy a ampliar un poco más adelante. Aquí se va a requerir un esfuerzo cortante para romper los suficientes enlaces metálicos del metal y que ocurra un deslizamiento. Cuando este esfuerzo pueda producir un esfuerzo cortante crítico, sí va a ocurrir el deslizamiento y la deformación del metal que estamos trabajando. Como estamos viendo, tenemos una fuerza de corte en dirección de este plano de desplazamiento, deslizamiento, que está conformada por la fuerza y el coseno de lambda, la fuerza que aplicamos, y por trigonometría se nos forma una fuerza normal. Ahora, como estábamos diciendo que el movimiento de las dislocaciones en el sistema de deslizamiento va a deformar el material por la fuerza aplicada, produciendo una fuerza de corte conformada por esto, como dijimos anteriormente. Ahora, si dividimos la ecuación entre el área del plano, vamos a obtener la conocida ecuación como la ley de Smith. Este sigma es el resultado de la fuerza y el área inicial llamado esfuerzo normal aplicado. Enunciado 1. Calcule la tensión de cizalla resultante sobre el sistema de deslizamiento 111011 de una celdilla unidad en un monocristal FCC de níquel si se aplican 13,7 megapascales en la dirección 011 de una celdilla unidad. Bueno, lo que podemos observar en el gráfico es la fuerza aplicada de 13,7 megapascales en una celdilla FCC o centrada en las caras, en un plano marcado de color verde, como podemos observar en la imagen. Podemos observar, con respecto a esta fuerza, el ángulo lambda formado entre la fuerza aplicada y la dirección de desplazamiento, que va a corresponder, como vemos, a un índice de Miller 0, menos 1 y 1. Y la tensión aplicada 0, 0, 1. En el gráfico 2 podemos observar de una manera más detallada lo que va a suceder en el gráfico anterior, entre la tensión aplicada y la normal al plano, que se va a formar un ángulo phi, y por trigonometría podemos ver que la hipotenusa de este triángulo es raíz de 3 por A. Bueno, no vamos a entrar mucho en detalle en este gráfico porque lo dijimos anteriormente, pero acá podemos decir que el lambda es el ángulo que va a ser formado entre la tensión aplicada y la dirección de deslizamiento.
siendo este de 45, esto lo digo por geometría. En un sistema cúbico, los índices de la dirección de la normal a un plano cristalino van a ser los mismos que los índices de Miller de un plano cristalino. ¿A qué se debe esto? A que la normal a este plano, 1, 1, 1, es la dirección 1, 1, 1. Acá sabemos que A va a ser igual a 1, y podemos despejar así el ángulo phi siendo de 54,74 grados. Luego de tener los dos ángulos, podemos encontrar la tensión de cizalladura siendo de 5,6 megapascales. Este 13,7 es dato del ejercicio. Ahora bien, nos podemos preguntar también qué pasa si el plano de deslizamiento es perpendicular al esfuerzo de tensión aplicado. Aquí, como estamos viendo en la imagen, podemos decir que cuando el plano de deslizamiento es perpendicular al esfuerzo aplicado, el ángulo es de 90 y no se va a requerir ningún esfuerzo cortante.